Tema 3. Análisis de carga. Factores de carga. Circuito monofásico y circuito trifásico. El circuito monofásico tiene la fórmula potencia igual a V por I por el coseno de raíz de 3. Mientras que el circuito trifásico tiene la fórmula potencia trifásica raíz de 3 voltaje trifásico por V por I por el coseno del factor de potencia, del ángulo de factor de potencia. Notamos que un circuito monofásico es equivalente a tomar el circuito trifásico y dividirlo entre 3. Es decir, que ahora en la potencia trifásica también se puede decir que es 3 veces un circuito monofásico. El circuito monofásico sería el de la línea con la referencia de neutro. Para los circuitos trifásicos tomamos en consideración que es un circuito de cargas equilibradas, donde la magnitud de las corrientes IA, IB y C son las mismas, de manera tal que podamos expresar como el producto de la raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el coseno de phi, o la potencia individual de cada elemento multiplicado por 3. Corriente de carga de un circuito. La corriente de carga de un circuito I, que se obtiene pues de las formulaciones del comportamiento que rigen el circuito, tanto para trifásico como monofásico, es el parámetro que vamos a utilizar para la determinación de conductores. Potencia monofásica, cuando la carga se energiza con uno o dos conductores activos. Un conductor cuando es fase neutro, dos conductores cuando son dos activos. La carga puede conectarse a dos líneas activas, su voltaje es el de línea a línea y una de ellas es el retorno. Se tiene el caso de alimentación fase neutro, donde la carga se conecta a una línea activa y el voltaje fase neutro. Para estos casos, la siguiente expresión que caracteriza su comportamiento es potencia monofásica igual a V por I por el coseno de phi en vatios o kilovatios, donde S es igual a V por I en VA kVA. Potencia trifásica. Cuando la carga se energiza con 3 líneas activas y se utiliza un cuarto conductor como neutro o retorno de corriente por efecto del desbalance de las corrientes de línea cuando la conexión está en estrella. El sistema trifásico de 3 hilos o conexión delta no posee neutro. En este caso, la expresión que caracteriza el comportamiento es potencia trifásica igual a raíz de 3 voltaje trifásico por la corriente por el factor de potencia. En vatios o kilovatios el resultado. De allí se tiene que la potencia aparente es igual a la raíz de 3 V por I, donde el voltaje es trifásico. Y se mide en voltios amper o kilovoltios amper. Perfil de carga. En la representación gráfica de la demanda de energía eléctrica medida en unidades vatios o kVA en la unidad de tiempo. Se observa en este gráfico el perfil de demanda en 10 horas y tiene el siguiente comportamiento. Alcanza su máximo valor entre la hora 5 y 6 y su mínimo valor entre la hora 1 y 2. Alcanza valores promedio entre la hora número 4 y la hora número 9 aproximadamente. Y lo que representa eso es la variabilidad de la carga de una instalación eléctrica debido a que se incorporan y se desincorporan partes eléctricas o elementos eléctricos durante ese lapso. Demanda eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que requiere o consumida por una carga. Factores de carga. Tenemos el factor de demanda, FD, demanda máxima entre la carga conectada. Factor de carga, FC, carga promedio entre la carga pico. Factor de utilización, FU, demanda máxima entre la capacidad medida por el sistema. Factor de diversidad, FDIP, es la suma de las demandas máximas entre la demanda máxima
coincidente. El consumo de energía eléctrica en Venezuela para marzo del año 2016 se demandaba 18.300 megavatios, de los cuales el 65% lo surtía la hidroeléctrica y el 35% la termoeléctrica. Ese consumo se repartía en 47.3% en las industrias, 24.3% residencial y 14.5% el comercial. La producción de energía eléctrica en ese instante estaba en 17.720, por lo que se evidenciaba un déficit de 1.080 megavatios, aun cuando la capacidad instalada era de 34.400 megavatios. Estimación de carga. El establecimiento de metodología y procedimientos para conocer con anticipación la carga que se va a conectar a una determinada fuente. Cuando se inicia un proyecto de instalaciones eléctricas se recurre a la tabulación de cargas típicas por equipo para los ramales de toma corriente, alumbrado y equipos específicos que se incorporarán a la edificación de manera inmediata o posterior a la ejecución del proyecto. En resumen, todo equipo conectado a una red eléctrica es una carga. La carga está identificada por el voltaje, la corriente y la potencia activa, pero también se identifica por el voltaje, la corriente, la potencia aparente en kVA y el factor de potencia. Por ejemplo, ¿qué corriente consume un aparato de 120 voltios, fase neutro, 1500 vatios y factor de potencia 1? ¿Qué corriente consume un aparato monofásico de 220 voltios y 3 kVA? ¿Cuál será la corriente de un aparato trifásico de 10 kilovatios a 230 voltios y factor de potencia 0.8? Para el primer caso tenemos que la corriente que consume el aparato de 120 voltios de 1500, al aplicar la fórmula P igual a V por I coseno, resulta ser 12.5 amperios. Para el segundo equipo, que es monofásico con 220 de 3 kVA, la fórmula aplicable es S V por I entre 1000, ya que no disponemos de el factor de potencia, y la corriente alcanza el valor de 13.63 amperios. Para el equipo trifásico de 10 kVA a 208/120 y factor de potencia 0.8, la fórmula aplicable es P igual raíz de 3V por I por el coseno de phi, lo cual resulta una corriente de 34.69 amperios. El dibujo corresponde a una estrella, a una conexión en estrella, porque si divide 208 voltios entre 120 es igual a la raíz de 3, y eso implica conexión en estrella. ¿Cuál será la corriente del aparato trifásico de 10 kilovatios, pero ahora 440 y 220 y factor de potencia 0.8? En este caso, la carga está dibujada en estrella porque si divido 440 entre 220 será igual a 2. La fórmula aplicable es P raíz de 3V por I por el coseno y la corriente consumida resulta ser 16.4 amperios. Fin del tema.